Por fin. Hola a todos y bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada en este día en el que no me funcionaba la cámara. Estas cosas del directo. Ahí ven claramente que estamos en vivo y en directo. Hoy estamos el día 5 de noviembre, o perdón, 4 de noviembre del año 2024. Hoy yo ya estoy a 5, pero todavía no es 5 de noviembre. Todavía en muchas partes de América es 4, prácticamente en todas menos en Europa. Bueno, las posibilidades, porque aquí ya son las 12. Bueno, las posibilidades de hoy vamos a ver. Día importantísimo hoy para el Forex, la verdad. Bueno, lo primero antes de hablar y comentar nada, dar las gracias a todos los amigos que me acompañan en vivo y en directo. ¿Y por qué digo que es día importante y además muy complicado? Parece que, bueno, las elecciones de los Estados Unidos parece que podrían estar, bueno, pues detrás de ciertos movimientos. Hay una encuesta que, si me permiten, casi que la voy a escribir aquí, que se llama Anselfer, que lo he estado leyendo, por lo visto, encuesta Anselfer, ahí lo he puesto en el chat. Yo no la conocía, no estoy muy puesto en política, ni quiero decir que no soy muy entendido en política, ¿no? De internacional y de los Estados Unidos. Me conformo con entender, si es que llego a veces a entender la de mi propio país, que es poco entendible, la verdad. Pero por lo visto hay una encuesta en que da como ganadora a la señora Harris. Bueno. A ver, yo he leído que la diferencia entre Trump y Harris son las políticas que tienen ambos tan distintas y tan dispares. Una, por ejemplo, el Donald Trump, ya sabemos, muy proteccionista, y la otra es más liberal, más abierta en este caso, ¿no? Bueno, no sé si se podría decir liberal o cómo, pero es menos proteccionista, eso sí. Lo cual significa lo siguiente, ya para un trader, ¿no? Porque a mí de política, sinceramente, me da igual. Em, en estos momentos, para un trader, políticas más de contracción, posibilidad de que suba la inflación, control de migración, inflación se dispara. Como la inflación se dispara, el dólar, que la divisa americana, que y los traders que lo controlan y lo saben, lógicamente no va a ser la Fed capaz de bajar los tipos de interés, está disparado el dólar americano hacia arriba y le ponemos un nombre y le llamamos el Trump Trade, o sea, la operación de Trump, o como lo quieran llamar, ¿no? Entonces observamos que el de XY, bueno, pues va hacia arriba con esa expectativa que Donald Trump puede ganar. Y ahora resulta que sale una encuesta, ¿no? de Anselfer como Harry ganadora. Bueno, pues si ahora resulta que es la otra parte la que va a ganar las elecciones, pues cuidado, porque lógicamente aquí hay más que temas técnicos. Es decir, Bitcoin, ¿quién nos podría dar la pista de ese tipo de encuesta? Bueno, por lo visto, Bitcoin puede caer. Ya veremos a ver si realmente nosotros vamos hoy a analizar técnicamente, lógicamente, pero simplemente los que sí que quería es advertir el peligro más allá del tema técnico de un plan de trading que puede suponer hacer operaciones, ¿de acuerdo? Y hay que ser responsables, que puede suponer hacer operaciones en los mercados ante esta incertidumbre de las elecciones. Este es el SP 500, lógicamente puede caer, de hecho tiene ahí un soporte importante. El índice del dólar, ahí está, si fractura nuestro área de soporte, que ya vimos el otro día, por ahora apoyado en el área 78. Pero bueno, esa es la operación. Fíjese qué maravilla en este caso del DXY. Simplemente quería, antes de comenzar, comentarles una perspectiva más allá del tema técnico, que me imagino que ya todos estarán en ello, pero que tengan cuidado, porque la volatilidad, que es en lo que al final vamos a llegar de todo esto, puede ser, bueno, pues tan grande que, bueno, que pueda incluso saltarnos los stops, los spreads pueden aumentar. Entonces, pues quizás en el día de hoy lo que hay que hacer es analizar, estudiar y estar preparados para la oportunidad que podamos tener justamente cuando ya se sepa el ganador de las elecciones americanas. Y así evitamos los huecos, los problemas que podamos tener en nuestra cuenta de trading por algo
anómalo, como es un hecho fundamental, que son las elecciones americanas que ocurren una vez cada X tiempo. Entonces, bueno, pues no hay por qué perder una cuenta de trading por eso, simplemente por un hecho extraordinario. No obstante, nosotros ya a partir de aquí comenzamos nuestro repaso técnico educativo, como siempre, sabiendo que mañana se producirá en teoría el ganador de las elecciones y, bueno, puede haber algo extraño en los mercados por ese motivo. Comienzo por el índice del dólar. El índice del dólar, con nuestro plan de trading, bueno, fractura nuestro área de resistencia. Lógicamente, soporte menor. Ahí vemos, voy a hacer un zoom de la zona. Me estoy refiriendo a este pivote de máximos. Este pivote de máximos, consumiendo a la izquierda superior, plan de trading como siempre, fractura perfectamente con el momento, claramente ahí ven. Luego, efectivamente, el momento cae, incluso se nos pone por debajo de cero, pero eso ya nos da exactamente igual. Para seguir el plan de trading, seguimos y nos da una perfecta entrada en 78,6. Nosotros disponemos un punto de invalidación en 61,8. ¿Qué puede suceder? Que debido a las elecciones, imagínense, hay un hueco. Bueno, pues cuidado porque, lógicamente, si se produce un hueco mucho más elevado de la operación donde nosotros tenemos el punto puesto de invalidación, cuidado con esto porque la operación va a cerrarse en la apertura de la negociación del hueco. Es decir, eh, si por ejemplo se produce un punto, un brinco y abren 101,20, por decir algo, ¿de acuerdo? No lo sé lo que va a suceder. Pues lógicamente, cuidado porque el punto de invalidación se ejecutará ahí. Y si yo, por ejemplo, entre mi punto de entrada y mi punto de salida había estimado un 1% y hay prácticamente el triple, pues va a ser un 3% de pérdida. Simplemente en este caso, este es el ejemplo, ¿de acuerdo? Lógicamente, hacia arriba igual. Es decir, si se produce un movimiento ascendente, bueno, pues hacia arriba lo mismo. Si abre un hueco, bueno, pues se ejecutará directamente el precio en el hueco hacia arriba, ¿no? Eso es lo malo y lo bueno, pues que tienen los huecos. En nuestro caso, el índice del dólar sigue por encima del ciclo de mercado y, lógicamente, nuestras operaciones, independientemente de la operación Trump o la operación Harris o como lo quieran llamar, el Trump Trade o el que sea, da igual, nosotros estaremos cortos en dólar por debajo de ese 102,87. Parece lógico, es nuestro ciclo de mercado y nuestro aspecto técnico al que nosotros nos debemos, pero sí que es verdad que debemos de ser lo suficientemente lógicos y fríos para tener esto en análisis. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues muy fácil, hacer operaciones con un porcentaje sobre mi cuenta más reducido, esperar al momento de las elecciones y estudiarlo bien. Bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? de enfocarlo. No tampoco es pararlo todo, pero sí es saber lo que estamos haciendo, por lo menos el peligro que podemos tener, ¿no? Entonces, a partir de este área, nosotros entraríamos en zona de venta. Lógicamente, esperaríamos pivote de mínimos y demás. Como no lo hay, pues no podemos hablar de lo que no hay. Luego, la posibilidad por ahora sigue siendo soporte y volvería a tratar de ver la continuidad, perdón, al 127. Si gana Harris y si nos hunde el dólar, lógicamente, cuidado, el 61,8 debería estar la invalidación. Si hace el hueco, cuidado, por favor, porque ese hueco va a producir que nuestra pérdida sea mucho mayor. Ese es el problema con estos casos. Lo mismo vamos a estudiar con el dólar peso. Bueno, el dólar peso mexicano se está sujetando perfectamente en el área de control de riesgo, ¿vale? Si no fuera por este hecho anómalo, bueno, pues de la operación de los Estados Unidos de elegir, bueno, pues el presidente o la presidenta, bueno, pues posibilidades por ahora al 127,2% y sobre el área de control de riesgo está claro que tenemos un excelente soporte. Ya hemos estado varias veces en él y me gustaría que vieran en el dólar peso mexicano cómo le cuesta al precio cambiar la tendencia. Es decir, eh, me explico. Aquí tenemos un pivote de máximos, ¿de acuerdo? Y se ha fracturado claramente con momento. Pues fíjense que aunque el precio baila alrededor de esa línea, que precisamente es lo que nosotros como traders sabemos que aprovechamos para tomar ese área de, bueno, posibilidad de compras con invalidación, en este caso de 50, ¿vale?
ya vimos que había riesgos recompensas mejores en el Forex, en este caso, pero en el dólar peso mexicano lo que nos produce este gráfico precisamente es un 1 a 3 al 161,8%, es decir, concretamente hasta aquí arriba, porque el punto de invalidación, lógicamente, lo tenemos al 50, que es el primer nivel libre en zona de ventas, es decir, como siempre, nuestro plan de riesgo. Pero lo que quería decirles y que se fijaran es lo que le cuesta al precio cambiar cuando tiene una tendencia. Es decir, sí, se producen cambios, claro que se producen cambios en las tendencias de los precios, pero no suelen ser inmediatos los cambios. Es decir, observen cómo está funcionando el soporte y aunque se haya producido ese baile y parecía que en todos los casos, fíjense que cuando llegó el precio aquí, la vela era negra y al final acabó blanca y bien arriba, ¿eh? Luego abrió con hueco y otra vez cuando llegó aquí, la siguiente vela era totalmente negra. Parecía que se iba a desplomar, ¿eh? Pero el cierre, no, el cierre lo vuelve a mantener por encima de ese soporte menor y aquí el soporte mayor. Simplemente es el hecho de que desde mi punto de vista es mejor seguir operando en tendencia, que es donde tenemos la fortaleza. Luego que viene Trump o que viene Harris y la cuestión cambia. Claro, puede ser. Técnicamente no podemos analizar eso. Simplemente es un tema de fundamentales y con eso, lógicamente, tenemos que tener cuidado. Y nosotros, como somos traders responsables, pues bajamos. Podemos bajar el apalancamiento de nuestras operaciones o esperar, estudiarlo y esperar a que ocurra el día de mañana. Me parece que es el día 5. Hoy es 4, aunque lógicamente yo ya estoy en el día 5, pero cuando corresponda y abran los mercados en Estados Unidos o abran por fin y ya se sepa quién ha ganado, supongo que será a la hora del webinar, mañana o quizá antes, no lo sé, pues bueno, pues ya podremos ver qué es lo que ha sucedido. El dólar australiano, en su cruce dólar americano, pues lógicamente, si Harris está sobre el terreno ganando, si hay debacle del dólar, posibilidades de soporte sería para nosotros interesante al punto de resistencia. Si concretamente llega a este punto de resistencia, me gustaría que vieran que el dólar australiano no hay ninguna operación preparada. Vamos a seguir nuestro plan de trading. Fíjense que el primer pivote del cambio es importante ver que fue aquí. Y tenemos una línea de soporte claramente fracturada que no llegó ese movimiento al área de control de riesgo y no produjo ninguna entrada, aunque llegó al 161, pero en este caso no produjo una entrada. ¿De acuerdo? Sí, es verdad, es un soporte importantísimo. Cualquier movimiento ahora al área de control está en zona de compras. Observen dónde está el ciclo de mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que este pivote de mínimos ha quedado obsoleto, es decir, ha quedado fuera ya del control de riesgo. Yo no puedo tratar de vender un cruce, por ejemplo, un par o un instrumento de Forex o el crudo o el SP500 o una acción, da igual, no puedo venderlo en una zona de compra porque nuestras propias reglas del plan de trading saben que lo evita. No está permitido, está prohibido las ventas en zona de ventas, las compras en zona de compras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer, lógicamente, es eliminar esto porque ya no me interesa. A mí no me interesa tener aquí una línea con unos fibos obsoletos que no llegaron a producir entrada. Entonces yo como trader sigo buscando pivotes de mínimos, pero resulta que no hay ninguno. Fíjense que este no es pivote de mínimos, tampoco por aquí, este tampoco es pivote de mínimos porque solo tengo una vela, la otra lo sobrepasó, necesitamos dos velas. Luego el primer pivote de mínimos lo tendría aquí abajo y por eso ya tomé esa línea para desplazarla ahí. Y entonces lo que tengo ahora en el dólar australiano es un soporte donde yo puedo trazar las líneas de retroceso de Fibonacci y me está marcando un potentísimo área de resistencia, justamente ahí. Fíjense lo que es Fibonacci, lo que acabamos de hacer. Hemos eliminado una configuración de precios que se nos había quedado porque el ciclo de mercado es dinámico y nos había introducido el área de ventas en zona de compras. No nos interesaba para nada ese área. Y las posibilidades las hemos cambiado a una nueva posibilidad que esta sí que es funcional y por ahora está perfecta. De hecho, fíjense ahí, estaríamos vendiendo en zona de ventas. ¿Cuál es el tema?
¿O cuál es el problema, si es que hay, o el pero de esta operación? Pues hombre, todavía tengo un soporte efectivo. No ha venido el precio a fracturar. Necesito, primero, la fractura de ese soporte. Momento tengo, bien. Hasta ahí bien. Parece que momento tengo. A ver. Correcto, ahí ven momento negativo, momento apuntando ventas ahí, luego no habría problema con el indicador de momento, le podemos ya obviar directamente por ahora porque hay momento de ventas, está por debajo de cero, posibilidades de fractura y tendría resistencia menos, resistencia mayor donde anterior fue soporte. Lógicamente, por ahora es lo que tenemos para comprar este cruce debo obligatoriamente estar por encima de ese nivel. 6700. Lógicamente, si no produce fractura del soporte y sube y fractura a nivel y se sitúa por arriba, cuidado, entramos en zona de compras. Efectivamente, independientemente de quién haya ganado las elecciones en Estados Unidos, estaremos en zona de compras. Eso nos da igual. Si el cruce va a zona de compra, posibilidades de pivote de máximos con soporte. Podríamos volver hacia arriba y no nos vale. Entonces, este análisis, igual que hemos borrado el anterior, tampoco nos valdría este y tendríamos que hacer el de los pivotes de máximos, como siempre. Lo veremos mañana. El euro dólar, por ahora el euro dólar tiene un importante área de resistencia en este área. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos entrar cortos. De hecho, estamos ahí, cortos, con invalidación 61,8, objetivo 127. Tenemos que tener claro lo que hemos visto del DXY, está muy afectado. De hecho, el euro dólar es el más afectado. ¿Qué puede suceder? De hecho, ya tenemos un hueco importante. Abrió con hueco nuevamente. Fíjense que al cierre del viernes estábamos aquí con un importantísimo área de resistencia y hoy, lunes, volvemos a estar en el mismo punto con el riesgo controlado al 61,8. Luego, si tenemos entrada del viernes, el riesgo debe seguir controlado al 61,8 con el objetivo 127,2. Pero cuidado, debido a las elecciones americanas, pudiera ser, como hemos dicho, que se volviera a producir un hueco. Si se produce un hueco y tenemos que ser conscientes de eso, en nuestra contra se va a ejecutar el precio al valor que cotice el hueco. Si el hueco empieza la apertura por aquí arriba, pues todo esto extra de pérdida vamos a tener. Luego, otra opción es cerrar la operación y esperar a otro momento. No pasaría nada, absolutamente nada. O, lógicamente, esperar a que se produzcan las elecciones americanas, que haya esa volatilidad en el mercado y luego ya desarrollen los precios normal y corriente sin esos huecos tan extraordinarios que se pueden producir en los mercados. Libra dólar. Sí, en zona de ventas. De hecho, me gustaría que vieran este importante área de soporte. Por ahora es un soporte efectivo. Tenemos otro soporte fracturado claramente aquí, en este pivote de mínimos, donde sí que podemos trazar perfectamente el nivel de control de riesgo. Aquí me gustaría que vieran que el momento es positivo ya, ¿de acuerdo? Si es positivo, cuidado. Si fractura este área de aquí abajo, hay que ver si puedo o no controlar el riesgo de ese pivote, ¿vale? Porque el indicador de momento no me está dejando por ahora controlar el riesgo de ese pivote. De este, pues a la fractura hay que ver si fue negativo, ahí claramente ven que es negativo y sí podemos controlar el riesgo. Y control de riesgo implica, como con el euro dólar, importante área de control de riesgo, ahí el 78,88, que efectivamente ha venido a visitarlo un par de veces prácticamente ahí y concretamente el otro día, el viernes, bueno, pues no llegó al nivel 78. Nuestra invalidación para este objetivo de 127,2%, el objetivo estaría aquí abajo, lógicamente lo tendríamos en 61,8, es decir, aquí tendría la entrada, aquí la invalidación y aquí el objetivo. Cuidado, vuelvo a repetir, con el posible brinco del precio sobre el punto de invalidación. Esto es lo que tienen los mercados, ¿de acuerdo? Si se produce un hueco, un gap, se ejecutará al precio del hueco. Debemos de ser responsables y conscientes de lo que hacemos. Vamos a la plataforma de análisis de mercado más completa, la de Forex Analytics, que recuerden que gracias al broker ITCAP la pueden tener totalmente gratuita. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo clic en el apartado de patrocinadores y desde aquí se pueden abrir una cuenta con el broker ITCAP, depositar
$500 si quieren o más, porque es una cuenta de trading de dinero real para hacer operaciones y hay que formalizarla, lógicamente, y así obtener esos 3 meses gratuitos con Forex Analytics. Bueno, posibilidades dentro de Forex Analytics para el DXY. Bueno, por ahora fíjense que las dos flechas están en amarillo. Ahora están en amarillo. Luego implica incertidumbre. De hecho, tenemos un análisis rojo y un análisis verde. Luego incertidumbre. El dólar franco, uno de los cruces que más correlación tiene con el índice del dólar, están en amarillo. Luego indica incertidumbre. Es verdad, tenemos incluso hasta fortaleza del franco. Esto implicaría debilidad en dólar americano. Cuidado con eso. Debilidad en el dólar americano. Interesante. Voy a ver un momento a la web o sea, a MetaTrader, perdón, el dólar franco. Voy a ver, estudiar el dólar franco. Bueno, el dólar franco todavía sigue por encima de nuestro soporte. De hecho, a la fractura de esta línea, bueno, ha producido incluso otra fractura. Fíjese que tenemos ahí otro pivote de máximos. Tenemos otro pivote de máximos aquí claramente definido, pero cuidado, cuidado porque esta fractura fue sin momento. Ahí claramente, luego, este no se puede controlar el riesgo. Sí, es un área de resistencia, muy bien, como queramos, pero no cumple el plan de trading de análisis de riesgos completo. Es decir, no se ha producido con momento esa fractura, me refiero aquí, claramente el indicador apunta por debajo de cero, luego no nos permite el plan controlar el riesgo, aunque efectivamente es una línea de resistencia como otra cualquiera, pero no es de las que nosotros vamos a controlar el riesgo. De esta de aquí abajo, sí, bueno, visita nuevamente y claramente la única vez que ha venido a visitar el 78. Fíjense ahí cómo nos ha dado entrada. Y vuelvo a repetir lo que dije con el dólar peso mexicano. Observen que llevamos muchas velas, muchas, y todas amenazando cambio, pero realmente no se ha producido cambio. Fíjense que el cambio se va a producir si fractura ese nivel, el 85-80 aproximadamente. El ciclo de mercado, si se sitúa por debajo, bueno, aquí tendríamos la invalidación y ahí ya sí buscaríamos pivote de mínimos y posibilidades de resistencias. Mientras que eso no ocurra, estamos en zona de compra soportado con posibilidad de 127 sería fortaleza del dólar. Si das la sorpresa y resulta que el dólar se debilita, cuidado, vuelvo a repetir, cuidado con los huecos, que puede ser que, bueno, este hecho extraordinario, bueno, produzca unos huecos más importantes de la cuenta y, lógicamente, las pérdidas se ejecutarán a ese hueco. Luego, nosotros como trader tenemos que decidir qué es lo que queremos. Yo, desde mi punto de vista, sería más conveniente esperar. ¿De acuerdo? No por un día, no pasa nada, por un día podemos estar en observación y, bueno, pues el día que produzca ya las elecciones, pues tomar decisiones. Vamos a ver el dólar yen. El dólar yen por fin se produce el movimiento al área de soporte que estábamos esperando. De hecho, fíjense que tendría incluso más caída. Podríamos tener más caída al área de soporte al 78. Tendríamos este área como principal área de riesgo-recompensa. Para nosotros el mejor riesgo-recompensa, el 78-61 sería punto de entrada en 78, invalidación 61 en este caso. Volvemos a ver el mismo problema, lógicamente. Aquí ha habido un hueco importantísimo en la apertura aquí. Un hueco que ya, por cierto, se ha cerrado. El del euro dólar no se ha cerrado. Normalmente los huecos se cierran, pero cuidado que puede ser que se cierren en 2 meses, en 3 meses, en un mes. No tienen por qué cerrarse en días. He visto huecos que no se han cerrado en días, que han tardado mucho más en cerrarse. Por eso lo digo. Entonces, tampoco es apalancarnos a ver si cierra el hueco. No es un buen plan de trading ese, simplemente porque puede subir muchísimo y cada vez vamos a perder más. Entonces es un problema y no vamos a estar haciendo nada, simplemente esperando a ver si cierra el hueco y no es un buen plan de trading. He visto huecos que tardan bastante si echan vistazo a los históricos. Bueno, pues hace unos años, ahora mismo no me acuerdo de ninguno, de ninguna fecha, me refiero concreta, pero si lo buscan por los históricos van a ver huecos que tardan tiempo en cerrarse. Luego esto es importante, no hay que jugar a ir a tratar o hacer nuestros negocios a cerrar el hueco. Aquí simplemente el hueco ya ha cerrado, pero la posibilidad de bajada
No, aquí sería fortaleza del yen continúa, aunque estamos por ahora por encima del soporte, no podríamos hacer ventas. Tendríamos o bien que esperar a que se sitúe en zona de venta, nosotros seguiríamos aplicando nuestro plan de trading o lógicamente esperar a que llegue el precio al 78, 127, que sería en este caso el objetivo. Voy a ver qué dice Forex Analytics del dólar yen. Como hecho extraordinario, tenemos las elecciones de Estados Unidos, bueno, pues me lo dibuja en amarillo. Las dos en amarillo y por ahora amarillo implica nuevamente pues ningún hecho relevante, no hay nada importante en el dólar yen. Vamos a continuar por el dólar CAD, que me lo salté antes. Vamos al dólar CAD. Posibilidades en el dólar CAD que, bueno, definitivamente llega sin nosotros al 127,2% y toma resistencia. Una vez más, no hay que correr detrás del precio. Efectivamente, el 127 es un área de resistencia y a la fractura de nuestra línea resistencia, soporte, resistencia, soporte menor, no produce el dólar CAD el movimiento que esperábamos al área de 78. Pues fíjense que esta fortaleza del CAD podría implicar subida en el crudo. Voy a ver el crudo, porque en el crudo sí que habíamos aquí tenido una posibilidad, lógicamente, de resistencia a la fractura precisamente de este control de riesgo, de este área. Parece que era esta la que comentamos, porque el otro tenía muy mal riesgo recompensa, el otro pivote, y bueno, pues tendríamos aquí, efectivamente, aquí tendríamos ese 61,8. Es decir, fíjese, si el crudo llega a este área, nuestra entrada debió de ser en 78, ahí está. Si el crudo llega a este área, la fractura claramente ahí, con el hueco, si el crudo llega a ese área, que precisamente además va a coincidir con el cierre del hueco. Luego, la probabilidad de llegar el crudo a ese área la tenemos. Luego, probablemente el crudo llegue a ese área efectivamente y salte la invalidación de esta operación. Si se entró en 78, 61 era la invalidación. Bueno, la perspectiva era de 127, se quedó muy justito, no lo había alcanzado, pero bueno, puede ser que efectivamente el crudo incluso se dé la vuelta. Vamos a ver qué sucede. Seguiremos planteándonos el plan de trading. Por ahora, de resistencias del crudo, lo tendríamos aquí arriba, solamente ese área de resistencia, porque nos está fracturando ese doble soporte por ahora, este de aquí, porque nos fracturó este doble línea de soporte. Bueno, esta tenía más riesgo recompensa que estuvimos viendo el otro día y nos habíamos quedado con este pivote de mínimo. Bueno, la posibilidad de que llegue el crudo ahí, lógicamente, con esa fortaleza del CAD, si el CAD se sigue fortaleciendo, ya saben que el crudo va a ir hacia arriba. Eso es lo más probable. Luego, aquí el CAD, fíjense que todavía le quedaría caída para llegar a nuestro área de soporte, importantísimo área de soporte. Si el CAD llega hasta aquí, el dólar CAD, fíjense pues que este cruce como dista tanto del área, dista tanto ahora mismo del área, si hay una posibilidad de que el dólar se hunda y sea Harry la ganadora y llegue el dólar CAD a este área, bueno, pues a lo mejor es interesante este área si todavía se produce y ya ha salido el ganador de las elecciones. El Bueno, control de riesgo que no nos haya situado el ciclo de mercado el 78 en zona de ventas, pues quizás este cruce sea de los mejores, ¿de acuerdo? Para esperar a ver qué sucede, digo, en las elecciones americanas y tener esta posibilidad. Sería una posibilidad de entrada en nuestro área de control que dista todavía mucho. Tendría una posibilidad el CAD de bajada, en este caso ya saben que el CAD, la devaluación del CAD, perdón, del dólar en este caso sería el cruce hacia abajo, ¿de acuerdo? Sería fortaleza del dólar canadiense y debilidad del dólar americano. Sería en caso de que ganara Harris. Esa sería la posibilidad. Luego en este área de soporte trataríamos de continuar la tendencia, si no lo fractura, ¿vale? Con la invalidación 61. Claro, nos aprovecharíamos de la fortaleza del CAD y en este caso del crudo. Bueno, el crudo que en teoría debería de venir a cerrar el hueco y lógicamente fracturar este área incluso de resistencia y podría hasta situarse por encima de él. El oro. Bueno, el oro tenemos un canal ascendente en el oro que igualmente estamos en un área ahora mismo de resistencia. Ha habido una subida de pivotes de mínimos importante. Seguimos teniendo el soporte sobre el 2600, pero cuidado porque observen que este 2600 para mí es un nivel trampa. Tendríamos un hombro
cabeza a hombro, estaríamos por debajo del ciclo de mercado en diario, cuidado con el oro, porque sí que es verdad que podría producir ese movimiento al área de soporte. Por ahora tenemos el área de soporte, bueno, tendríamos esta línea de pivotes de mínimos crecientes, que sería la parte baja de este canal ascendente para el oro. Luego tendríamos por un lado la parte alta y por otro lado la parte baja de ese canal en el oro. Vamos a ver qué es lo que dice Forex Analytics antes de irnos y vuelvo a repetir, cuidado con los huecos, porque los huecos cuando se producen se ejecuta en la invalidación justamente donde se apertura el hueco. Luego, ante esa problemática es mejor parar, estar fuera del mercado y no estar en esa hipótesis de que puedo tener un hueco en mi contra elevado y que salga con más riesgo de lo necesario. No hace falta. Ya empezaremos, lógicamente, a hacer operaciones en real nuevamente cuando se sepan los ganadores. Bueno, el oro aquí en Forex Analytics por ahora en el corto plazo está amarillo y en el largo plazo está en verde. Bueno, posibilidades rojo, un análisis verde no está claro tampoco. Estaríamos en espera de quién es el ganador de las elecciones. Probablemente en esa volatilidad, bueno, para mí, de mis preferidos, ahora actualmente sería el dólar CAD, si es capaz el petróleo de llegar a la zona de compras, y el crudo, fíjense que se fortalecería y lógicamente el CAD también. Bueno, pues esa posibilidad, luego ya veríamos en el área de soporte qué ocurre, ¿no? Para nosotros, lógicamente, ahí se debería de volver a debilitar el crudo y el CAD, porque necesitamos un giro del dólar en ese área de soporte para que nuestro plan de trading se lleve a cabo, porque si no, no va a llevarse a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ya me despido, ya veremos a ver qué es lo que pasa. No sé si mañana, cuando hagamos el repaso técnico, ya tenemos ganador de las elecciones o no. De todas formas, bueno, pues estén pendientes de ello y tengan mucho cuidado con el hueco. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.